Bienvenidos a un viaje al pasado, donde conoceremos una de las primeras y más influyentes civilizaciones de la historia, la civilización sumeria. Desde la creación de las primeras ciudades, como Uruk, hasta la invención de la escritura y sus asombrosos avances en astronomía, matemática y arquitectura, los sumerios sentaron las bases de la sociedad moderna. Acompáñanos para descubrir cómo vivían, qué adoraban y el legado que dejaron en la humanidad. La historia de los sumerios es fascinante y compleja, ya que se les considera una de las primeras grandes civilizaciones de la humanidad. Su auge y caída ocurrieron en el sur de Mesopotamia, la región ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates, en lo que hoy conocemos como el actual Irak. La civilización sumeria es considerada la primera en desarrollar una cultura urbana organizada, con innovaciones que revolucionaron el curso de la historia humana, como la escritura, la arquitectura monumental, la administración estatal y los avances tecnológicos. Orígenes de Sumeria. Los primeros asentamientos en Mesopotamia comenzaron hacia el 5500 a.C., cuando grupos de agricultores se establecieron en las fértiles tierras regadas por los ríos Tigris y Éufrates. Estas primeras comunidades dependían de la agricultura, en especial del cultivo de cereales como la cebada y el trigo, y aprovecharon las ventajas de la irrigación para expandir su producción agrícola. La región de Same, ubicada en el extremo sur de Mesopotamia, era particularmente adecuada para la agricultura, lo que permitió el crecimiento de asentamientos que, con el tiempo, se transformaron en las primeras ciudades-estado. Entre el 4500 y el 4000 a.C., apareció en la región la cultura de Ubaid, precursora de la civilización sumeria. La cultura de Ubaid marcó el comienzo de la urbanización, con la aparición de templos y edificios públicos que sugieren una organización social más compleja. Se cree que los sumerios, una población de origen posiblemente no semita, llegaron a la región alrededor del 3500 a.C., aunque su origen exacto sigue siendo objeto de debate. Los sumerios adoptaron y perfeccionaron muchas de las técnicas agrícolas y de construcción desarrolladas por los habitantes anteriores de la región, y sus ciudades-estado comenzaron a crecer en tamaño e importancia. El nacimiento de las ciudades-estado. El surgimiento de las ciudades-estado sumerias entre el 3500 y el 3000 a.C. fue un proceso clave en el desarrollo de la civilización. Ciudades como Uruk, Ur, Lagas, Eridu, Nippur y Ki se convirtieron en importantes centros de poder político, económico y religioso. Uruk, en particular, se destaca como una de las ciudades más antiguas del mundo y llegó a tener hasta 50.000 habitantes en su apogeo, lo que la convierte en una de las primeras grandes ciudades de la historia. Estas ciudades-estado eran políticamente independientes, cada una gobernada por un líder o rey conocido como Lugal, que en sumerio significa hombre grande. La estructura social era jerárquica, con una clara diferenciación entre las élites, que incluían a los sacerdotes y guerreros, y las clases trabajadoras, formadas por artesanos, agricultores y esclavos. El centro de cada ciudad-estado era el sigurat, una estructura monumental en forma de pirámide escalonada que servía como templo dedicado a la deidad principal de la ciudad. Los sumerios eran profundamente religiosos, y cada ciudad tenía su propio panteón, con dioses y diosas que gobernaban sobre diferentes aspectos de la vida cotidiana, como la fertilidad, el comercio, la guerra y la justicia. Los templos eran centros de poder tanto religioso como económico, ya que también servían como almacenes y puntos de redistribución de recursos. Innovaciones culturales y tecnológicas. La civilización sumeria es más conocida por una de sus contribuciones más trascendentales, la escritura.
Hacia el 3200 a.C., los sumerios desarrollaron la escritura cuneiforme, un sistema de símbolos grabados en tabletas de arcilla con un estilete en forma de cuña. Inicialmente utilizada para llevar registros económicos, como el control de los cultivos y el ganado, la escritura cuneiforme pronto se adaptó para escribir textos literarios, legales y religiosos. La invención de la escritura permitió el almacenamiento y la transmisión del conocimiento, dando lugar a la creación de una rica tradición literaria que incluye epopeyas, himnos y proverbios. Entre los textos más famosos se encuentra la epopeya de Gilgamesh, uno de los primeros grandes relatos épicos de la humanidad. Además de la escritura, los sumerios hicieron importantes avances en matemáticas y astronomía. Utilizaban un sistema sexagesimal, basado en el número 60, que sigue siendo la base de cómo medimos el tiempo hoy en día, 60 segundos por minuto, 60 minutos por hora. También realizaron avances en la medicina, la metalurgia y la construcción. Inventaron el arado, lo que mejoró la eficiencia agrícola, y perfeccionaron la rueda, que se usaba tanto en los carros como en los sistemas de alfarería. La política y las guerras. Aunque las ciudades-estado sumerias compartían una cultura común, con frecuencia estaban en guerra entre sí, compitiendo por el control de los recursos y las rutas comerciales. Estas guerras se intensificaron a medida que las ciudades crecían en poder. La competencia por la supremacía política y económica llevó a la formación de reinos temporales, donde una ciudad-estado dominaba a las demás durante un periodo de tiempo. Uno de los primeros reyes que intentó unificar las ciudades-estado sumerias bajo un solo mandato fue Lugal-Sagesi de Umma, hacia el 2350 a.C. Sin embargo, su reino fue de corta duración, ya que fue derrotado por Sargón de Akkad, un gobernante de origen semita que estableció el imperio acadio. Sargón y sus sucesores dominaron Same durante más de un siglo, marcando el comienzo de la influencia semita en Mesopotamia. La religión y creencias. La religión fue un pilar central en la vida de la civilización sumeria, permeando cada aspecto de su existencia. Los sumerios eran profundamente religiosos y creían que su mundo estaba gobernado por dioses poderosos que controlaban todos los aspectos de la naturaleza y de la vida cotidiana. Para los sumerios, cada elemento natural, desde los ríos hasta el sol, estaba animado por una deidad que debía ser venerada y apaciguada a través de rituales y sacrificios. La religión no solo moldeaba sus prácticas espirituales, sino también su estructura política, social y económica. El panteón sumerio. El panteón sumerio estaba compuesto por una gran cantidad de dioses y diosas, cada uno con funciones específicas. Los sumerios eran politeístas, es decir, adoraban a múltiples dioses, y cada uno de ellos tenía una personalidad única y controlaba un aspecto fundamental del cosmos. Estos dioses vivían en los cielos, pero interactuaban con el mundo humano a través de fenómenos naturales y eventos cotidianos. Los sumerios veían a los dioses como seres inmortales, pero no siempre benevolentes. Sus decisiones eran caprichosas y podían traer tanto bendiciones como calamidades. Entre los principales dioses sumerios se destacan 1. Anu, el dios del cielo y el padre de todos los dioses. Era considerado el dios supremo del panteón sumerio, aunque con el tiempo su papel se volvió más distante, y otros dioses adquirieron mayor protagonismo en la vida cotidiana de los sumerios. An simbolizaba la autoridad cósmica y el orden universal. 2. Enlil, hijo de An, era el dios del viento, el aire y la tormenta, y uno de los dioses más poderosos. Se le atribuía la creación del mundo y el destino de la humanidad. Enlil también era responsable de los fenómenos atmosféricos, como las tormentas y las lluvias, esenciales para la agricultura. Se le veía como una figura a veces destructiva, capaz de desatar inundaciones y desastres naturales.
3. Enki, Ea dios del agua, la sabiduría y la magia. Se le asociaba con los ríos y canales, cruciales para la irrigación de los campos sumerios. Enki era visto como un dios benévolo, protector de la humanidad y fuente de conocimiento. En muchas historias, Enki interviene para salvar a la humanidad de la destrucción o para proporcionar herramientas y habilidades necesarias para la supervivencia. ¡4! Ninursag, Ki, la diosa madre de la tierra, responsable de la fertilidad y la vida. Era venerada como la dadora de vida y se creía que controlaba el crecimiento de las plantas y la fertilidad de los animales y los seres humanos. Su influencia era vital para la agricultura, el pilar de la economía sumeria. 5. Inanna, Ishtar, diosa del amor, la belleza, la guerra y la fertilidad. Era una de las diosas más veneradas y temidas. Inanna era un símbolo de poder femenino y, en los mitos, jugaba roles decisivos tanto en la vida amorosa como en la política. También se asociaba con los cielos, en particular con el planeta Venus. 6. Utu, Chamas, el dios del sol y de la justicia. Utu representaba la luz que iluminaba y revelaba la verdad, y como tal, también era el juez divino. Los sumerios creían que Utu vigilaba desde los cielos y aseguraba que las leyes divinas se cumplieran en la tierra. Era el encargado de proteger la justicia y castigar a los malvados. 7. Nanna, sin dios de la luna. Era una deidad muy importante en la vida de los sumerios, especialmente en la ciudad de Ur, donde se le rendía culto en el gran sigurat dedicado a él. Nanna era un dios asociado con los ciclos del tiempo y la agricultura, ya que su luz influía en el calendario y las fases de crecimiento de los cultivos. Los sigurats, centros religiosos. El centro religioso de cada ciudad sumeria era el sigurat, una estructura piramidal escalonada que servía como templo principal. Cada sigurat estaba dedicado a la deidad patrona de la ciudad y era considerado la morada terrenal del dios o diosa. Estas estructuras no solo eran los puntos focales de la vida religiosa, sino también importantes centros económicos y administrativos, ya que los sacerdotes que administraban el templo también gestionaban recursos, tierras y actividades comerciales. Los sigurats eran vistos como puntos de conexión entre los cielos y la tierra. Los sumerios creían que los dioses descendían a través de estos templos para interactuar con los humanos y que, a través de los rituales y ofrendas, los hombres podían comunicarse con ellos. Los sacrificios, a menudo en forma de comida, bebidas o animales, eran ofrecidos a las deidades en las ceremonias diarias, buscando asegurar su favor y protección. Mitos y cosmogonía sumeria. La mitología sumeria está llena de relatos sobre el origen del mundo, la creación de los seres humanos y la interacción entre los dioses. Uno de los mitos más conocidos es el de la creación, en el que los dioses, tras la creación del mundo, decidieron crear a los humanos para que trabajaran la tierra y proporcionaran alimento a las deidades. Según la mitología, los seres humanos fueron moldeados por Enki y la diosa Ninursag a partir de arcilla, y su propósito principal era servir a los dioses y mantenerlos satisfechos a través de ofrendas. Uno de los relatos más influyentes de la literatura sumeria es la epopeya de Gilgamesh, una de las primeras grandes epopeyas de la historia de la humanidad. En esta historia, Gilgamesh, el rey de Uruk, busca la inmortalidad tras la muerte de su amigo Enkidu, y a lo largo de su viaje se encuentra con dioses y diosas que le enseñan sobre la vida, la muerte y el destino. Este mito refleja la relación de los sumerios con sus dioses, que no eran vistos como perfectos o siempre justos, sino como seres poderosos y en ocasiones impredecibles, que debían ser respetados y temidos. Sacerdotes y ritos religiosos. Los sacerdotes sumerios tenían un papel crucial en la sociedad.
Ellos eran los intermediarios entre los dioses y los humanos y eran responsables de llevar a cabo los rituales necesarios para asegurar la prosperidad de la comunidad. Estos rituales incluían sacrificios, ofrendas y ceremonias religiosas. Los templos no solo eran centros espirituales, sino también instituciones económicas que administraban tierras, realizaban actividades comerciales y gestionaban almacenes de alimentos. Los rituales religiosos no solo tenían lugar en los templos. Los sumerios practicaban la adivinación para conocer la voluntad de los dioses, lo que incluía la observación de entrañas de animales sacrificados o de fenómenos astronómicos. Además, las fiestas religiosas, que a menudo coincidían con eventos agrícolas, eran momentos clave en los que la comunidad se reunía para honrar a los dioses a través de banquetes y procesiones. El más allá en la religión sumeria. La concepción sumeria del más allá no era optimista. Creían que, tras la muerte, el espíritu de la persona descendía al Kur, una especie de inframundo oscuro y sombrío donde los muertos llevaban una existencia miserable y sin gozo. A diferencia de otras culturas posteriores, como los egipcios, que desarrollaron una idea más elaborada de la vida después de la muerte, los sumerios veían el más allá como un lugar inevitablemente triste y desolador, lo que subrayaba la importancia de vivir bien en el mundo terrenal. Influencia y legado. La religión sumeria influyó en las culturas que le sucedieron, especialmente en la Babilonia y la Asiria, que heredaron gran parte de su panteón y sus mitos. Incluso con el tiempo, cuando la lengua sumeria dejó de ser hablada, sus mitos, rituales y prácticas religiosas continuaron vivos a través de la adopción por parte de otros pueblos mesopotámicos. Los relatos de la creación, el diluvio y otros mitos sumerios también dejaron huella en las tradiciones religiosas posteriores, incluidas las bíblicas. En resumen, la religión sumeria fue una fuerza central que moldeó no solo la vida espiritual de los sumerios, sino también su organización política y social. Los dioses, aunque distantes e impredecibles, eran una parte intrínseca de la existencia, y la interacción con ellos a través del ritual y la veneración era fundamental para mantener el equilibrio entre los cielos y la tierra. La decadencia y el legado de Sumeria. Hacia el 2100 a.C., la civilización sumeria experimentó un breve resurgimiento bajo la tercera dinastía de Ur, también conocida como el Renacimiento sumerio. Ur-Nammu, el primer rey de esta dinastía, es conocido por haber promulgado uno de los primeros códigos legales de la historia. Sin embargo, este renacimiento fue efímero. Hacia el 2000 a.C., la región de Same fue invadida por los amorreos, un pueblo semita del oeste, y los elamitas, que destruyeron la ciudad de Ur. Con el tiempo, la lengua sumeria fue reemplazada por el acadio como lengua dominante, aunque el sumerio continuó usándose en contextos religiosos y literarios durante siglos. A pesar de su declive político, el legado de Sumeria fue inmenso. Las innovaciones culturales y tecnológicas sumerias influyeron en civilizaciones posteriores, como los babilonios y los asirios, quienes adoptaron y adaptaron muchos aspectos de la cultura sumeria, desde la escritura cuneiforme hasta las estructuras religiosas y administrativas. La civilización sumeria sentó las bases para muchas de las instituciones fundamentales de la vida urbana, desde la organización del trabajo hasta la creación de leyes escritas, y dejó una huella duradera en la historia de la humanidad. La historia de los sumerios es una historia de innovación, expansión y declive. Desde sus humildes comienzos como agricultores en las fértiles tierras de Mesopotamia, los sumerios desarrollaron una de las primeras grandes civilizaciones del mundo, construyendo ciudades majestuosas, inventando la escritura y sentando las bases de la vida urbana. A pesar de las guerras internas y las invasiones extranjeras que eventualmente llevaron a su caída, su legado perdura y su influencia se puede rastrear a lo largo de la historia de Mesopotamia y más allá.
Y así terminamos nuestro viaje a través de la fascinante civilización sumeria, una cultura que sentó las bases de muchas de las innovaciones que conocemos hoy. Si te gustó el video y quieres seguir explorando más sobre las grandes civilizaciones de la historia, no olvides darle like y suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Activa la campanita para recibir todas las notificaciones y acompáñanos en esta aventura por el pasado. Nos vemos en el próximo video.